Bendecido día, mis hermanos, hermanas, Ministerio Centro de Intercesión Internacional, benditos son del Dios vivo y verdadero. Espero que se encuentren muy bien y bueno, hoy queremos ver, resaltar que el diseño de la iglesia es el cuerpo de Cristo y queremos resaltar también que el cuerpo es para que descienda la gloria de Dios. Vamos a mencionar y bueno, vamos a ver algunos versículos, ¿verdad? Donde nos dice, ¿verdad? Cómo Jesús, estando en la tierra, se mueve como cuerpo y cómo su cabeza es Dios, ¿sí? Bueno, para esto tenemos que mencionar lo que es el tabernáculo. Una de las cosas es que el diseño del tabernáculo que Dios mostró a Moisés en el monte, representa un cuerpo, ¿sí? Y cuando Moisés completó este diseño del tabernáculo en medidas, en forma, en tamaño, en materiales, en colores, ¿verdad? Pues entonces, en estructura, ¿verdad? Entonces se vio el diseño completo, conforme Dios se lo mostró en el monte, ¿sí? Y entonces ese es el momento en el cual la gloria de Dios desciende. Pero lo que queremos resaltar es de que no descendió cuando el tabernáculo estaba incompleto. Descendió la gloria de Dios cuando el tabernáculo había sido completado en toda su estructura, en todo su modelo, en todo su diseño, en todas sus medidas, en los materiales correctos, en los colores, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, cuando se cumplió ese diseño que Dios le mostró a Moisés en el monte, entonces el tabernáculo es levantado, erigido, ¿verdad? Y entonces desciende la gloria de Dios. Entonces el modelo del tabernáculo representa un cuerpo, ¿sí? Es importante, ahorita vamos a leer esos versículos, ¿sí? Y entonces fíjate bien que el tabernáculo es una figura de lo celestial y Dios la descendió a la tierra. Y va a ser obviamente un símbolo profético de lo que va a ser el Hijo de Dios. Hijo de Dios con H mayúscula, ¿verdad? Que vendría precisamente como cuerpo. Jesucristo vino a la tierra como cuerpo, ¿sí? Para cumplir el diseño celestial del tabernáculo, el diseño divino del tabernáculo, ¿sí? Quiere decir que Jesucristo alcanzó todas las medidas de cada uno de los muebles del tabernáculo, ¿sí? Entonces, cuando Jesús cumple todo esto, ¿qué es lo que hace, verdad? Pues que desciende la gloria de Dios. Jesucristo es en quien desciende la gloria de Dios y Jesucristo es quien mueve la gloria de Dios, ¿sí? Entonces, cada vez que Él hacía una sanidad o echaba fuera demonios o resucitaba o etcétera, ¿verdad? Hacía un milagro, ¿verdad? Lo que estaba haciendo es que dejaba caer peso de gloria porque Él es el que mueve la gloria de Dios, porque Él tenía el diseño, pero no porque fuera hijo de Dios, sino porque realmente Él lo cumplió. Él cumplió todo el diseño de ese tabernáculo, ¿verdad? Del antiguo pacto, del modelo que le mostró Dios a Moisés. Y entonces, ¿verdad? Jesucristo es el que mueve, donde desciende, es el portador de la gloria de Dios, ¿sí? Entonces, es en ese sentido. Y entonces vemos, ¿verdad? ¿Con qué finalidad es que descienda la gloria de Dios? Pues con la finalidad de restaurar, de restablecer, de reparar, de reconciliar todas las cosas, ¿sí? Entonces vemos que en todo su caminar de Cristo Jesús, ¿verdad? Lo hizo en diseño, ¿sí? Y entonces cada uno de los elementos proféticos del tabernáculo, el altar de bronce, la fuente de bronce, la mesa de los panes de la proposición,
el candelabro, el altar del incienso o de oro, el arca del pacto o del testimonio, todos esos, tanto en medidas como materiales, como en estructura, tienen el cumplimiento en Cristo Jesús, ¿sí? Ese tabernáculo del antiguo pacto, que es una figura de lo celestial que Dios hizo descender del cielo a la tierra, es cumplido por Cristo Jesús en todos sus aspectos, es decir, es el diseño. Y Jesucristo es el diseño. Es en donde desciende como cuerpo la gloria de Dios y es quien mueve la gloria de Dios en la tierra, ¿sí? Entonces, Jesucristo en este sentido es el tabernáculo celestial, es el tabernáculo divino, es el tabernáculo de vida, es el tabernáculo eterno, ¿sí? Es en ese sentido. A ver, vamos a ver aquí Éxodo 40 del 33 al 35. Y por supuesto pueden leer Éxodo capítulo 25, ¿verdad? Desde el capítulo 25 porque está todo las medidas de cada uno de los elementos proféticos del tabernáculo. Nos dice Éxodo 40, vamos a leer del 33, dice, finalmente erigió, es decir, levantó el atrio alrededor del tabernáculo y del altar y puso la cortina y a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra, del 34. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Adonai llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Adonai lo llenaba, ¿sí? Entonces vemos aquí, ¿verdad?, que es hasta que cumplió con todo el diseño del tabernáculo. Y nos dice Hebreos 8:5, dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te ha mostrado en el monte, ¿sí? Entonces, nuevamente es hasta que es terminado completamente el diseño del tabernáculo cuando es levantado y cuando la gloria desciende sobre el tabernáculo. Ahora, es en el antiguo pacto, pero nuevamente Jesucristo vino a dar cumplimiento a todo ese diseño del antiguo pacto del tabernáculo. Por eso representa un cuerpo. Y entonces si Jesucristo es el cumplimiento de todo el tabernáculo, ¿verdad? Quiere decir que en él descendió como cuerpo la gloria de Dios y como cuerpo movió la gloria de Dios, ¿sí? Entonces es en el sentido. Ahora, Cristo entonces es el tabernáculo vivo, celestial, divino, el tabernáculo de vida eterna, en donde descendió la gloria de Dios y donde se movió la gloria de Dios. Vamos a leer aquí Mateo. Tres, 16 y 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, ¿sí? Entonces, realmente, ¿verdad? Dios se complace en su Hijo por cuanto en él está el diseño, porque lo cumplió todo para que descendiera la gloria de Dios. Aquí Juan 5:44 nos dice, a ver, aquí me equivoqué, hay un error.
5:44. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? O sea, no buscas la gloria que viene del Dios único, se está refiriendo a Él. Él es la gloria del Todopoderoso. En Él se movió la gloria del Dios Todopoderoso. ¿Sí? Entonces, más bien, ¿verdad? Buscaban la gloria de los hombres, pero no la gloria del Dios. Vamos a ver Juan 12:43. Dice, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Entonces, la gloria de los hombres, algo, su reputación, su fama, algo que de alguna manera el hombre ve y toca, ¿verdad? Pero Dios, en realidad, hermano, no ama lo que el hombre ama, ¿sí? Dios ama a su amado Hijo Jesús, Dios ama sus principios, Dios ama su gloria, y Jesucristo es la gloria del Todopoderoso, pero a veces el hombre busca más la gloria del hombre, ¿sí? Y entonces Dios, hermano, no ama lo que el hombre ama. Entonces tenemos nosotros que estar en esto, ¿verdad? Apercibidos. Dios ama sus principios, su gloria. Y entonces eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Eso es lo que nosotros tenemos que amar, ¿sí? En el nombre de Cristo. Aquí, entonces vemos que todo el cumplimiento es Jesucristo, quiere decir que Él es el arca del pacto. Y bueno, cuando estudiamos el tabernáculo vemos que el arca del pacto es precisamente donde desciende la gloria de Dios, ¿verdad? Y es Cristo entonces moviendo la gloria de Dios. Y vemos, ¿verdad? Que en el arca del pacto, en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pusieron, ¿verdad? Las tablas de la ley dentro del arca del pacto. Y vemos que si Jesucristo es el arca del pacto, por cuanto en Él se manifestó, en Él descendió, Él movió toda la gloria, Él es el cumplimiento de la ley. Entonces, esa ley que traía muerte y maldición en el antiguo pacto, esa ley que querían cumplir pero que no podían, porque además Dios no manda que la cumpla, sino era solamente, ¿verdad?, para que ellos supieran que es pecado y para que no se acercaran a su fin. Entonces, cuando Jesucristo como arca donde está descendiendo la gloria de Dios y donde se está moviendo la gloria de Dios y donde está cumpliendo la ley, quiere decir que esa ley que en el antiguo pacto estaba en el arca y que no se podía cumplir, no la podían cumplir, en Cristo se cumplió. Es decir, esa ley se convierte en la ley del Espíritu de vida. Pero en Cristo Jesús, en medio de la gloria. Entonces, la ley toma vida en medio de la gloria, que es Cristo Jesús, ¿verdad? Porque está además viviendo en el Espíritu, porque la misma palabra dice que el Espíritu es el que da vida. Entonces, eso que los hombres en el antiguo pacto, ¿verdad?, quería cumplir y no podía. ¿Por qué? Porque tenía una naturaleza caída, ¿sí? Entonces nunca iba a poder cumplir lo que es de naturaleza divina, nunca se iba a cumplir en alguien que tuviera naturaleza caída. Tenía que venir Jesucristo con la misma naturaleza de la ley para que realmente la ley que no se podía cumplir en el Antiguo Testamento tomara vida, ¿verdad? Porque Jesucristo vivía en el Espíritu y porque en Él se estaba moviendo la gloria de Dios. Entonces la ley, mi hermano, que en el antiguo pacto producía muerte y maldición, en Cristo Jesús toma vida, porque el Espíritu da vida, toma vida en medio de la gloria, ¿verdad?, que estaba en Jesucristo, ¿sí? Entonces el Espíritu es el que da vida. Entonces ya no hablamos de la ley que trae maldición y muerte, hablamos de la ley del Espíritu de vida. Ahí en Romanos 8:3 nos habla de eso, ¿sí? Ok, entonces esta ley tomó vida, o Cristo le dio vida, porque vivía en el Espíritu,
y movía la gloria de Dios porque estaba en el diseño, ¿sí? Entonces es en ese sentido. Cristo es el propiciatorio. Cristo es el altar del incienso o de oro. O sea, toda la función tanto del propiciatorio como del altar del incienso o de oro fue cumplido en Cristo Jesús. Jesucristo es la ofrenda, ¿sí? Jesucristo es el candelabro. Y vemos que en el candelabro, ¿verdad?, reposaron los 7 espíritus de Dios. Ellos reposaron en Cristo Jesús por cuanto es el cumplimiento del candelabro, de la menorá, ¿sí? Entonces vemos que todo está cumplido en Cristo Jesús, la mesa de los panes de la proposición, la fuente de bronce, el altar de bronce y el atrio, que ya de alguna manera hablamos de esto anteriormente, ¿sí? Entonces vemos que el diseño del tabernáculo es un cuerpo que tiene gloria, un cuerpo donde hay súplica, donde hay clamor, donde hay intercesión, donde hay luz, donde hay revelación, donde hay alimento, donde hay espíritu, donde hay sacrificio, donde hay palabra, donde hay poder, donde hay capacidades, ¿sí? Entonces, este tabernáculo tiene realmente las medidas de gobierno de reino, tiene medidas testimoniales, las cuales se manifiestan totalmente y están cumplidas en Cristo Jesús, ¿sí? Entonces, todo lo que está al interior del tabernáculo se va a manifestar al exterior, ¿sí? Y esto todo absolutamente, ¿verdad?, lo hizo realidad Cristo Jesús, ¿sí? Ahora, entonces, nuevamente, hermano, el tabernáculo representa un cuerpo, ¿sí? Un cuerpo en diseño, y no en cualquier diseño, sino es un cuerpo en el diseño establecido por Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un diseño que descendió del cielo a la tierra, ¿sí? Ok, por eso nos dice la palabra en Juan 1:14, y el verbo se hizo carne, ¿sí? Entonces, la función que desempeñó Jesucristo en la tierra fue como cuerpo. Jesucristo se movió en la tierra como cuerpo, siendo Dios la cabeza. Es más, hermano, Jesucristo vence a Satanás como cuerpo, ¿sí? Lo venció como cuerpo. Entonces vemos que el diseño en el cuerpo o un cuerpo en diseño es para que descienda, para que se manifieste la gloria de Dios, ¿sí? La misma gloria que descendió en Cristo, la misma gloria que movió Cristo, ¿verdad? Un cuerpo en diseño es para que se manifieste la gloria de Dios. Entonces, el diseño de la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿sí? Entonces, este cuerpo tiene que ser trazado, por supuesto, ¿verdad?, por la doctrina de Cristo. O sea, el cuerpo de Cristo está formado, está trazado por lo que es la doctrina de Cristo, que implica que estás creyendo y que estás viviendo lo que es la doctrina de Cristo. No puedes estar viviendo o creyendo otras doctrinas porque entonces no estás dentro del cuerpo de Cristo, no estás dentro del trazo, ¿verdad?, para tener el diseño del cuerpo de Cristo. Entonces, la doctrina de Cristo, ¿verdad?, es importante en el trazo del diseño del cuerpo de Cristo, ¿sí? Entonces, es en ese sentido. Entonces, fue Jesucristo cuerpo en la tierra y Dios fue su cabeza, ¿sí? Ahora, aquí cuando Cristo muere, cuando Cristo resucita y cuando Cristo asciende, fíjate bien, desciende Jesucristo como cuerpo y todo su ministerio lo hace como cuerpo, venció a Satanás como cuerpo, pero cuando asciende a la presencia de Dios, asciende como cabeza, ¿sí? Asciende como cabeza a la presencia de Dios.
Ahorita vamos a ver esto. Y entonces Jesucristo está vivo. Jesucristo está vivo en la presencia del Todopoderoso, pero el cuerpo de Cristo está aquí en la tierra. El cuerpo de Cristo, la iglesia, ¿sí? El cuerpo de Cristo tiene que ser formado en diseño dentro de la iglesia por el Espíritu Santo, por la doctrina de Cristo revelada por el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces Jesucristo se mueve en la tierra, vence a Satanás como cuerpo, pero asciende como cabeza, ¿sí? A la presencia de Dios. Ok, ahorita vamos a leer unos versículos. A ver, vamos a ver. Fíjate bien, aquí te menciono nuevamente que hasta que Moisés terminó el diseño del tabernáculo, que es un cuerpo, descendió la gloria de Dios sobre éste. Entonces, lo que Dios nos está enseñando es que el cuerpo, con el diseño, hace descender la gloria de Dios. Y realmente es, por cuanto ya está cumplido en Cristo Jesús, Él hizo descender la gloria de Dios, movió la gloria de Dios. El siguiente es el cuerpo de Cristo que está en la tierra, que está en la iglesia. El que tiene que hacer descender la gloria y mover la gloria de Dios, ¿sí? Entonces, aquí vemos, ¿verdad? Que todas las funciones que desempeñó, que ejecutó Jesús en la tierra fue como cuerpo, ¿sí? Y ascendió al Padre como cabeza. Vamos a ver aquí ahorita unos versículos. Entonces, esto es importante, mis hermanos, que nosotros lo sepamos, porque si nosotros no lo sabemos, hermano, si nosotros no leemos la palabra, pues creemos que nada más nuestra obligación o nuestro derecho es nada más ir a la iglesia. No, tenemos que saber que Dios tiene un propósito. Es que se manifieste el diseño de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, porque en ese cuerpo de Cristo, en el diseño de Dios, va a hacer descender su gloria y va a mover la gloria de Dios, la misma que descendió y que movió Jesucristo, ¿sí? Primera de Corintios 11:3 dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es cabeza de la mujer, y Dios cabeza de Cristo. Entonces, si Dios es cabeza de Cristo, quiere decir que cuando Cristo se movió en la tierra, se movió como cuerpo, ejerció como cuerpo, su función fue como cuerpo. Entonces, el cuerpo es el que ejecuta, ¿sí? El que emprende, el que lleva la acción, ¿sí? Nos dice Efesios 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Entonces aquí es importante, ¿verdad?, que sepamos que Jesucristo ahora es la cabeza, que en la tierra se movió como cuerpo, pero que ahora Él es la cabeza, que Él ascendió como cabeza y que ahora como cabeza está en la presencia del Señor Dios Todopoderoso, ¿verdad? Pero que su cuerpo está aquí en la tierra, que su cuerpo es la iglesia y que tiene que ese cuerpo estar en diseño para que pueda descender la gloria que descendió en Él y que Él movió en la tierra. Eso es lo que quiere el Señor, ¿sí? Entonces es en ese sentido. Nos dice 1 de Corintios 12:27, dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Entonces, cuando hablamos del cuerpo de Cristo, hermano, no es una persona. Tu cuerpo, hablando físicamente de una persona, un cuerpo tiene miembros, tiene sentidos, tiene ojos, boca, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, el cuerpo de Cristo no es una persona. Quiere decir que un brazo es conformado por varios miembros,
el brazo derecho. El brazo izquierdo es conformado también por muchos miembros. El pie derecho por muchos miembros. El pie izquierdo también. El oído también por muchos miembros. La boca por muchos miembros, ¿sí? Entonces, no es una persona. Entonces, todo lo que el Señor deja o derrama como visión en un apóstol es con la finalidad de que este apóstol haga saber o dé a conocer esa visión al cuerpo de Cristo para que sea ejecutada por el cuerpo de Cristo. Ya no por un hombre, hermano, porque el diseño de la iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿sí? Entonces, la visión que Dios derrame en determinada iglesia, en un apóstol, esa visión tiene que ser ejecutada, llevada a cabo por el cuerpo de Cristo. Pero tiene que ser el cuerpo de Cristo en diseño, ¿sí? Entonces, es en ese sentido. Nos dice Colosenses 1:18, y Él es la cabeza, se está refiriendo a Cristo, del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia, ¿sí? Entonces, sí es importante, mis hermanos, que nosotros sepamos que Cristo se movió en la tierra como cuerpo, ¿sí? Como cuerpo, pero que ahora es cabeza de la iglesia, ¿sí? Y entonces sí es muy importante, ¿verdad?, que el cuerpo de Cristo, si está en el diseño, quiere decir que el cuerpo es edificado, está edificado. Fíjate bien lo que nos dice, solamente leeremos unos versículos para terminar. Fíjate lo que nos dice Romanos 14:19, dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación, ¿sí? Entonces, no puede haber edificación, hermanos, si no hay paz, ¿sí? Entonces, tenemos que contribuir a la paz y a la mutua edificación. ¿Tú cómo crees que esté peleado el brazo derecho con el brazo izquierdo? ¿O crees que esté peleado la pierna derecha con la pierna izquierda? ¿O crees que esté peleado o que el ojo derecho murmure del ojo izquierdo? ¿O el oído, verdad, derecho no se lleve con el oído izquierdo? O sea, no. Tiene que haber una mutua edificación, ¿sí? Porque de lo contrario, hermano, cuando eso pasa, hablando ya del cuerpo de Cristo en la iglesia, ¿verdad? Pues esto trae división. Y lo que el Señor quiere es que el cuerpo de Cristo sea edificado, que el cuerpo de Cristo crezca, que el cuerpo de Cristo pues madure. ¿Por qué? Porque en la medida que crezca, madure, esté edificado, se va a manifestar más la gloria de Dios, ¿sí? Romanos 15:2 dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Agrade a su prójimo en lo que es bueno, ¿sí? No en lo que es malo, ¿sí? En lo que es bueno. 1 Corintios 14:3-5 dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Dice, el que habla en lenguas extrañas a sí mismo se edifica. Bueno, aquí está refiriéndose, ¿verdad?, a los dones. Entonces aquí sabemos, ¿verdad?, que en el cuerpo de Cristo, en diseño, se mueven dones, que es poder de Dios en beneficio, ¿verdad?, del mismo cuerpo de la iglesia. Dice, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Es decir, si hay algo que tú estás escuchando y no lo entiendes, no te está edificando, ¿sí? Entonces, es muy importante la atención, es muy importante que tú entiendas, ¿verdad?, para que eso traiga a tu vida edificación. Nos dice 1 Corintios 14, vamos a leer el versículo 12 y el 26, ¿sí?
Dice, así también vosotros